están, estimados amigos de este canal YouTube? Mi pregunta hoy día en este video es, ¿el Perú es un país minero? Claro que es un país minero. Para algunos peruanos, esta no es una frase muy fácil de señalar. Parecería que algunos consideran que tener producción minera, yacimientos mineros, es algo más bien que no está bien, cuando otros países ya quisieran tener esta potencialidad y esta diversidad. Todo esto tiene que ver con una historia. Contextualicemos entonces. La minería en el Perú es tan antigua como el Perú. Los yacimientos mineros se encuentran principalmente en la zona altandina, pero también existen en otras zonas de nuestra compleja geografía. Los antiguos peruanos, hace miles de años, usaban los metales, pero los usaban para fines ceremoniales, para temas artísticos, no los usaban como un fin utilitario. Cuando viene la conquista española, en el siglo XVI. Entonces, realmente esto cambia y los españoles llegan en una época en que en la metrópoli, en Europa, había un periodo metalista, periodo más primitivo del mercantilismo, que consideraba que la riqueza era acumular metales preciosos, oro y plata sobre todo. Entonces, encontrando el oro y la plata precisamente en estas tierras, y organizaron toda la logística para llevarse lo más rápido posible y de la manera, digamos, más adecuada o inadecuada, porque en realidad explotaron a la población indígena, que no era una población fundamentalmente minera, sino agrícola, y se llevaron todos los metales que pudieron. Esta circunstancia trastoca un poco la manera fundamental de organizarse social y económicamente del Perú, y entonces viene un proceso ya cuando se van los españoles, donde la minería forma parte más bien de una industria extractiva con fines de exportación. Yo diría lo que podría denominarse un modelo primario exportador, donde básicamente los minerales eran los más importantes. No cobre, el oro no aparecía con fuerza todavía, ¿no? Cobre, plata y por ahí algunos de los otros minerales, zinc. Habían petróleo, ¿no? Y productos agroindustriales en la costa como azúcar, como como el algodón y en la ceja de selva el café. Esos eran estos productos de exportación de Perú a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y digamos en la tercera, cuarta década del siglo XX empieza a desarrollarse un incipiente proceso de industrialización en el Perú, y entonces surgen algunas industrias que utilizan en parte las materias primas minerales que estaba mencionando, y estamos ya entonces ante un desarrollo siempre orientado a la exportación fundamentalmente, donde la producción minera para exportación representa más del 50% del valor exportado en Perú. Por lo tanto, es un gran generador de divisas, importante generador de impuestos para el Estado, y además que deja recursos para las provincias, regiones, comunidades donde se encuentran los yacimientos, pero que lamentablemente no se utilizan adecuadamente, principalmente por responsabilidad de los gobiernos subnacionales, regionales y municipales, antes que por las empresas mismas o por el gobierno nacional. Estos recursos específicamente dedicados para esas comunidades se llaman canon, sobrecanon y regalías, y son importantes cantidades de dinero. Es un tema por resolver en el Perú, la buena utilización de estos recursos para mejorar el nivel de vida de las comunidades cercanas a los yacimientos. Parte de la crítica y del reclamo que hoy día existe, creo que con justicia, con respecto a esta situación de abandono en esas zonas, con recursos que sí existen, con impuestos que sí se pagan, pero con un Estado, sobre todo subnacional, que no cumple con sus tareas. Ordenado así el tema, es más fácil entender. La minería, como sucede en Canadá o en Australia, ¿no es cierto?, no puede ser considerada como antítesis de la agricultura. Agricultura y minería pueden convivir, de hecho deben convivir, porque hoy día existen las tecnologías para que se mitigue el impacto ambiental que una actividad minera tiene y no perjudique el agua o no perjudique las fuentes de agua y la agricultura correspondiente. Sin embargo, en el Perú todavía existe esta discusión de la antítesis, ¿no? O agricultura o minería. Una discusión que ya han tenido otros países y ya lo han resuelto, y que creo que Perú también tiene un pendiente para resolver adecuadamente, porque se puede hacer agricultura sostenible
y se puede hacer minería responsable simultáneamente. Pero volviendo a la minería, eh, una frase que las abuelas decían: el Perú es un país que tiene una gran riqueza, ¿no es cierto? Potencial, agregaría yo, y anotaban dioses peruanos, porque siempre aparecía algún nuevo producto, ¿no? Entonces, al oro y la plata, ya el oro en las décadas finales del siglo XX y en el siglo XXI ha adquirido un peso preponderante, yacimientos de oro explotados, cobre, zinc, plata, estaño y otros metales más. Pero además, también ha aparecido ahora el litio. Tenemos una serie de yacimientos potenciales de los llamados metales raros, que son precisamente los que se utilizan para desarrollar los emprendimientos tecnológicos de mayor, eh, digamos, sofisticación de punta en estos disruptivos tiempos de cambio, de innovación y digamos, digitalización. Entonces, el sector minero sigue siendo un sector muy importante, aporta más o menos más de 40.000 millones de dólares al año, divisas y correspondientes impuestos, pero además es el sector que genera más empleo arriba de 4.000 metros de altura. En realidad, arriba de 4.000 metros de altura casi no hay ningún sector, sería el ganadero el otro, que pudiera desarrollar actividad que genere empleos. Pero, digamos, hay que mirarlo al sector minero ahora en un potencial que tiene que ver con el cambio que está ocurriendo en las tecnologías a nivel mundial. Por ejemplo, el mundo va de una estructura productiva basada en la energía del petróleo a una estructura productiva basada en energías eléctricas o en energías eólicas o en energías solares, ¿no? Y todo eso implica nuevos componentes. El cobre sigue siendo importante para estas nuevas formas de energía, pero sobre todo aparece el litio, que compartimos un yacimiento con Bolivia y con Chile, y creo que también es una alternativa importante en ese. El sector minero, entonces, es un sector importante. Han habido siglos, sobre todo en la época de la presencia española y en los primeros años de la República, y aún en años recientes, en décadas recientes, han habido situaciones de explotación de recursos y de alta contaminación. Hay que reconocerlo, ¿no? Pero hoy día, todas las empresas formales y principalmente las medianas y grandes empresas nacionales o extranjeras toman especial cuidado en invertir en tecnologías de sostenibilidad, de mitigación del impacto ambiental. Primero, porque son responsables. Segundo, porque sus propios accionistas e inversionistas exigen que eso. Consecuentemente, hoy día no estamos como hace 200 años o como hace 50 años atrás. Tienen cuidados muy grandes y se invierte importante dinero para desarrollar esta explotación de una manera adecuada, sostenible y de manera tal que pueda contribuir o seguir contribuyendo al desarrollo económico. Es, por cierto, un desafío en el Perú tratar de que varios de estos desarrollos productivos se hagan con mayor valor agregado. Por ejemplo, en lugar de exportar litio, que todavía no lo hacemos, pero cuando lo hagamos, podamos exportar baterías de litio producidas en el Perú. Baterías de litio son fundamentales para, digamos, la industria automotor eléctrica, que viene ya en los próximos años a ser la dominante. En el cobre, podemos hacer tres filados de cobre, alambrón de cobre, luego con una industria petroquímica de por medio, poner el aislante y tener ya, digamos, las líneas de cobre, los conductores eléctricos de alta tensión, y esa es una línea de menor agregado importante también. Pero existen otras que se pueden hacer con el zinc, por ejemplo, los inyectados de zinc, o los discos de zinc, eh, que pueden, por ejemplo, y ya se hacen en el Perú, convertir o desarrollar lo que sería el cuerpo de una pila eléctrica, ¿verdad? Y eso lo exportamos a todo el mundo, pero se puede exportar con mayor diversidad y con mayor valor agregado. Y así podríamos ir poniendo una serie de campos donde la minería puede aportar, ¿no? Valor agregado. Por ejemplo, artesanía de oro y plata, que ya se hace, pero podría hacerse en condiciones de mayor dinamismo. Aquí el único tema que hay que resolver es el que el costo para quienes producen el valor agregado no puede ser menor al costo internacional. Nadie vendería bajo esa condición. Entonces, tiene que volverse una industria que trabaje fundamentalmente con alto valor agregado para orientarlo a mercados sofisticados de alto precio, de manera que compense
el costo internacional que localmente hay que pagar por el oro y la plata, refiriéndonos a esos dos metales para joyería, artesanía, grana, etc. Y claramente podemos hacer otros desarrollos vinculados, por ejemplo, a partes y piezas para industria metalmecánica, para industria automovilística, y esto creo que es lo que debemos apostar en los próximos años. Pero la minería es sin duda uno de los sectores económicos más importantes en Perú. Históricamente lo ha sido y lo sigue siendo. Y desde mi punto de vista lo seguirá siendo. Hay más de 40.000 millones de dólares de proyectos en perspectiva de nueva inversión en el sector minero, esperando solamente tiempos de estabilidad y tiempos propicios para poder ejecutar las inversiones. Lo que clave es, como he dicho hace un momento, encontrar una relación adecuada con las comunidades que están cerca, con la población, está en esas zonas donde están los yacimientos, para convivir agricultura y minería de una manera adecuada, como lo hacen ya otros países, y para que los recursos provenientes de los impuestos que estas empresas pagan y el Estado administra puedan llegar a los servicios de agua, desagüe, a los canales de regadío, a los puentes, caminos, a la infraestructura educativa, de comunicaciones y de salud que estas poblaciones necesitan y que hoy no tienen porque el Estado está incumpliendo su tarea, no porque las empresas no estén pagando los impuestos que tenemos. Entonces muchos desafíos en el sector minero, pero debemos agradecer a Dios que tengamos esa diversidad de productos mineros que nos permite, como digo, tener una oferta mundial. En muchos de estos productos somos el primero o el segundo o entre los 5 primeros productores y exportadores a nivel mundial. Y así lo seguiremos siendo, Dios mediante. Gracias.